Y en todo este asunto de los derechos especiales de giro, los 12.117 millones de dólares que se integran a las reservas del Banco de México como consecuencia de estos activos que genera el Fondo Monetario Internacional, bueno, que aporta, pues se ha generado todo el debate luego de que el presidente dijo pues que se iba a utilizar estos activos, bueno, él decía dinero, pero no era dinero, sino son activos, para prepagar deuda. Y en ese sentido, me da mucho gusto saludar para abordar este tema a Marco Oviedo, analista económico independiente. Querido Marco, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por tomar la llamada y veía con mucho interés el debate que tenías con Vale Moy, con Valeria Moy, sobre todo Sí, porque, primero preguntarte lo obvio y que le cuentes al público que nos escucha cómo entender los derechos especiales de giro. sí, los derechos especiales de giro es un mecanismo que el Fondo Monetario Internacional creó para dotar de liquidez o de soporte a bancos Ujú. centrales y que tengan que defender sus monedas. En otras economías que han tenido problemas financieros han sido utilizados también como recursos del gobierno general, incluido que el gasto que se pueda usar o pagos de deuda que se puedan realizar. Entonces tienen un componente de soporte internacional, porque son, digamos, es un activo que es respaldado por las monedas más importantes del mundo, dólar, euro, etcétera, con el fin de apoyar en primera instancia bancos centrales y ya como segunda instancia incluso países que tienen menos recursos para enfrentar problemas de estabilidad financiera. Claro. Y en ese contexto, decir, lo mencionó el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, pues por ley, en el caso de México, no se pueden utilizar las reservas para pagar deuda, pero sí hay un mecanismo mediante el cual, y así lo aclara el Banco de México ayer también, ya lo había dicho Alejandro Díaz de León, pues sí Sí, puede la tesorería comprar divisas a precios de mercado. Es decir, el gobierno de claro. México podría comprarle 12.117 millones de dólares al Banco de México. Así es, así es. Y eso es algo que genera un poquito de confusión. Sí, Y obviamente tiene razón el subgobernador, las reservas no se pueden utilizar para financiar al gobierno. Sin embargo, en este caso particular, y esa era la discusión que yo tenía ahí en Twitter con Valeria, existen los mecanismos para que ese dinero pueda ser transferido al gobierno federal y que el Banco Central, a través de algún acuerdo, porque ellos también tendrían que estar de acuerdo, claro. a través de la Comisión de Cambios, ver la forma de cómo intercambiar esos activos, ¿no? Ya sea que el gobierno le dé, por ejemplo, los bondes, que es Ajá. el instrumento que usa el Banco Central para ajustar la cantidad de dinero y para cumplir con sus objetivos de política monetaria, o puede ser también, no sé, una nota promisoria. Es decir, hay una cantidad de ideas que se pueden ir generando para que el gobierno utilice esos recursos y pueda liquidar deuda, no necesariamente externa que venza dentro de 20 años, como Valeria decía, pero sí también los vencimientos que se vienen, pues ya no los refinancias y vas reduciendo tu deuda y te quedas con un ajuste entre el Banco Central y, la Secretaría de Hacienda. Como que es una discusión interna y por lo que también me queda claro, el Fondo Monetario está dando flexibilidad a los países Ujú. que usen esa asignación de la mejor manera posible, siempre y cuando sea pues para precisamente apuntalar la estabilidad macro en estos momentos de pandemia, ¿no? Incluso yo he leído que hay países que están considerando usarlo para apoyar empresas, ¿no? Ya Wow. claramente un fin fiscal, ¿no? Para Claro. un instrumento monetario. Entonces aquí está bien que se dejen claro cuál es el arreglo institucional que hay en México, pero lo que se me hace interesante es que dentro de ese mismo arreglo institucional que existe en el país hay una forma de usarlo en favor de las finanzas públicas, ¿no? De hecho, Gerardo Rodríguez Regordosa, que fue subsecretario de Hacienda, dice que en 2008 se hizo una operación
justamente con eso. Dice, se tomaron reservas para prepagar deuda del gobierno y menciona él, justo en el hilo, digamos, en donde ustedes estaban conversando, se desinfla el balance de Banjico y se cambia deuda externa por interna. Lo que Exacto, entiendo, exactamente. exacto. O sea, lo que harían, haz de cuenta, es esos 12,000 millones de dólares se los Ajá, transfieren al gobierno federal o el gobierno federal se los compra al Banco de México a precio de mercado y así es. la tesorería le da, digamos, un documento de deuda denominada en pesos y esa va al mercado o cómo o queda en el balance este instrumento de deuda o cómo Sí, funciona, como cómo crees. podría. Sí, Ajá. mira, sí, sí, yo estaba en Hacienda en esa época, Gerardo era mi supervisor. Ah, Lo que estábamos discutiendo es precisamente a través de bonos que son bondes, que el Banco Central los usa, es la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? El banco recibe bondes de Hacienda que los mete dentro de su balance de ajuste monetario y le da ah, los recursos al gobierno, ya sea en dólares a precio de mercado, o puede ser incluso a pesos directamente, ¿no? Depende de las claro. necesidades que se generen en ese momento, ¿no? Pero nuevamente quiero insistir en que tiene que ser también un acuerdo dentro de la comisión de cambios, entonces Banxico tendría que estar necesariamente de acuerdo, ¿no? Y se hará, ¿sabes si se hace con voto colegiado? Porque obviamente en la Comisión de Cambios participa Hacienda, que obviamente va a decir que sí, porque el propio presidente ya dijo que el secretario Rogelio Ramírez de la O se lo propuso. En el Banco de México, ¿se votará, digamos, de manera colegiada, como la decisión de política Sí, monetaria? Sí. bueno, sí, aquí con el detalle que en la comisión de cambios, en caso de que haya un desacuerdo, el voto de calidad lo tiene Hacienda, Ah, ¿no? Yo platicaba también con otro colega tuyo que en aras de mandar una buena señal al mercado sería bueno que las dos instituciones estuvieran de acuerdo en claro. todos los detalles para que sea limpia, pero de última instancia, pues sí, Hacienda tendría la última palabra en ese ajuste, porque la política cambiar en México la maneja en realidad, y ese es el espíritu de cómo está diseñada la ley, y lo tiene Hacienda todavía, ¿no? Ahora, ¿cómo entender las reservas? Porque ayer en el documento que publica el Banco de México quedarían en 205,325 millones de dólares. Y hay algo cierto, hay un costo de oportunidad por tener unas reservas muy elevadas. Es muy positivo, sobre todo en momentos de mucha volatilidad. Vaya que México, si nos comparamos con otros países emergentes, pues hemos tenido esta estabilidad que nos da mucha solidez. Recordar la crisis 94-95 para entender lo que te puede pasar cuando no tienes tantas reservas. En fin, era otra discusión, pero más compleja en términos de lo que generó esa crisis, pero es buena idea tener muchas reservas. Ahora, también hay un costo por tenerlas. ¿Cómo identificas, digamos, el que estén en niveles que quedarían en 205,000 millones de dólares? ¿Es buena idea, mala idea? ¿Cómo interpretar Mira, eso? sí, mira, de hecho en la crisis de 2008, en esa época que yo estaba en Hacienda, recuerdo que Ajá, Fitch bajó la calificación del país porque teníamos muy pocas reservas, ¿no? Y ahí fue cuando también se empezó a instrumentar un mecanismo de acumulación de reservas que nos llevó a los niveles que tenemos ahora, porque lo siguió el gobierno de Peña Nieto y bueno, ya cuando fue lo de bueno, recientemente ya no se generaban tantos dólares, creo que se ujú. eliminó. No recuerdo, creo que fue cuando fue del 2016, que hubo también mucha presión sobre el peso, se dejaron de acumular reservas. El punto es que si hay que tener un nivel de reservas. ¿Cuál es el nivel adecuado? Es una discusión que yo creo que tiene que ser técnica, Sí, académica. Los 205 son excelentes, pero honestamente creo que en el margen ya no ayudarían. Y si el objetivo de este gobierno, y quitando cualquier matiz político, es bajar la deuda, es buena oportunidad aprovechar esta transferencia que está haciendo el fondo para reducir la deuda. Y por eso yo consideraba que sería una buena idea, ¿no? Habría que considerar que esto no genere presiones de gasto, es decir, que, exacto. que no vayamos al Congreso en septiembre y dijeran, bueno, pues ahora tenemos 12,000 millones de dólares para gastar más, Claro. este, pues no sería lo más adecuado si en un principio el acuerdo sería para pagar deuda, ¿no? Que nuevamente, si al final quieren usarlo para gasto, pues ojalá fuera en gasto contracíclico por apoyar empresas, Sí. pero creo que ese no es el objetivo
de esta administración, ¿no? Claro. Sí, exacto. Y además decir que pues es decreciente el beneficio de acumular reservas, ¿no? Es decir, entre más acumulas, pues más se va haciendo mínimo ese beneficio y eso es importante considerarlo. Simplemente también que no se abra la puerta para que esto ocurra en otros momentos, porque evidentemente pues sí Exactamente. es un dinero extra que está teniendo en el balance el Banco de México. Marco, gracias por la conversación realmente interesante y bueno, pues vamos a ver cómo se sigue desarrollando este debate, pero ahí desde una óptica técnica pues ya nos explicaste cómo pudiese ocurrir esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodrigo, y un excelente día para ti y para tu auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Marco Oviedo, economista de primera, analista económica independiente.